Para agregar o restar expresiones racionales con denominadores iguales o mismos, mantenemos el denominador mismo y agregamos o restringamos los numeradores. Entonces, para este primer ejemplo, aviso como ambos denominadores son la cantidad x, 3. Para que se queda la cantidad x, 3, y luego agregaremos los numeradores. Tenemos la cantidad 4x, 1 más la cantidad 1, 3x. Aviso como incluí cada numerador en la paréntesis, así como el denominador. Recomiendo altamente esto, aunque no se requiere adicional, es muy útil cuando restan expresiones racionales. Así que ahora vamos adelante y limpiaremos la paréntesis. Para hacer esto, solo podemos dejarlos o pensar en distribuir a más 1, que no cambiaría nada. Así que esto nos dejaría, de nuevo, un denominador de la cantidad x, 3, y luego tenemos 4x, 1 más 1, 3x. Y ahora combinaremos como términos en el numerador. Aviso, aquí tenemos menos 1 más 1 que va a ser 0. Y luego 4x, 3x es igual a 1x o solo x. Usted necesitará tener cuidado aquí, no podemos simplificar estas x porque no podemos simplificar a través de la adición o restricción. Esto sería nuestra suma. Si queremos, podríamos bajar la paréntesis en el denominador porque tenemos solo un factor de x, 3. Por lo que podría escribirse como esto o podemos escribirlo sin la paréntesis en el denominador, cualquier forma sería aceptable. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Otra vez, aviso como tenemos un denominador común de la cantidad x, 7, así que el denominador va a mantenerse la cantidad x, 7, y luego restruiremos los numeradores. Así tenemos la cantidad x cuadrada más 7x menos la cantidad de 10x más 28. Y, otra vez, al restar, es importante que tengamos estos paréntesis aquí para asegurarse de que estamos restruyendo toda esta cantidad. Así que ahora borraremos la paréntesis en el numerador. Distribuiremos 1 aquí, y por lo menos, distribuimos menos 1 aquí. Así que nuestro denominador es la cantidad x, 7, y el numerador aquí tendrá x cuadrado más 7x. Porque distribuimos un menos 1, vamos a tener 10x, 28. Otra vez, aviso al restar los signos de estos dos términos cambiados. Y ahora combinaremos los términos similares en el numerator 7x, 10x sería 3x. Así tenemos x cuadrados, 3x, 28 hexanewtones toda la cantidad x, 7. Y queremos intentar simplificar esto. Para simplificarlo, tenemos que tenerlo en forma factorizada. Así que ahora factoraremos el numerador. Si hace factor, factorará en dos factores binomiales. Los primeros términos vienen de los factores de x cuadrados, que son x y ahora queremos los factores de 28 que añaden a menos 3. Bueno, eso sería menos 7 y más 4. Tenemos x, 7 aquí y x más 4 aquí. Y ahora que está en forma factorizada, debemos avisar que tenemos un factor común entre el numerador y el denominador de x, 7. x, 7x, 7 simplifica a 1. Así que esto simplificaría a la cantidad x más 4. Y, de nuevo, porque tienes un factor aquí, podemos salir de la paréntesis. De nuevo, cualquier forma sería aceptable. Bien, a continuación vamos a echar un vistazo al agregar o restar expresiones racionales con denominadores diferentes o diferentes.